Muy bien, continuamos con más Sama Noticias y ya nos metemos en la columna de política internacional. Está con nosotros Maximiliano Martínez. ¿Cómo estás, Maxi? ¿Todo bien? Es un placer. Con la conversación que hemos tenido como antes, siempre. Sergio, fantástica. Bien. Fantástico. Bien. Usted, claro, porque han tenido una conversación hablando de los seres queridos, Sin lugar de a esas dudas. comidas únicas, de esos momentos únicos, ¿no? En contexto con la historia también. Lo podemos poner ahí como parte de Yo creo de que en este esto espacio. vamos a coincidir todos. Nadie nunca va a hacer de comer como hacía de comer nuestras abuelas o nuestras viejas. Sí, totalmente. Nunca. Las empanadas, los tallarines y los mates de mi abuela Eda no los voy a probar nunca más y no tenían esa estética Bien. ridícula que tienen hoy. Bien. Después vamos a hablar del mate. Podemos hablar un poco de la historia, cómo se ha ido modificando con el tiempo, con las Sí, modas. porque Es un buen se tema. responde a preceptos estéticos. Totalmente. Sí, Totalmente, está bueno. estas de las canastitas, la estética del mate, perdiendo la metafísica interna que es el sabor. Bien. Pero bien. bueno, eso es Podemos discutible. hacerlo, comprometemos a mi mamá Gloria del otro lado, nos hace unas empanadas, ¡Oh! ¿viste? Y ahí vamos armando el fin de la año. traigo a mi Maxi. hija que haga las milanesas. Ahí está, ya está todo listo para el fin de año. Sin lugar a dudas. Muy bien, bueno, nos metemos en la columna del día de hoy y vamos a hablar de ni más ni menos los 40 años de la democracia en la Argentina y los derechos humanos también durante la historia en el contexto que estamos viviendo cuando lamentablemente también durante esta campaña y veremos cómo sea de aquí en adelante se ha puesto en el tapete injustamente este tema en muchos casos. Sí, hay una cuestión, hay una impronta con la cuestión de los derechos humanos. Hoy en día, esta cuestión de los derechos humanos en la Argentina, cuando uno lo piensa, viene desde el momento mismo en que se institucionalizan. ¿Está bien? Casi siempre y casi todos los gobiernos, de una forma u otra, han puesto en duda la política metafísica de los derechos humanos. Cuando esa resolución 217, anexo 3, que se presenta el 10 de diciembre de 1948 y de la cual consta de 30 artículos, que yo me arriesgaría a decir que la gran mayoría de la población no ha leído esos 30 artículos, que es cortita, son 9 páginas. Comprendería y entendería un montón de cuestiones que giran alrededor de qué significan los derechos humanos. Porque, por ejemplo, dentro de esos derechos se habla de la libertad de comerciar y de la libertad individual de cada uno de nosotros, pero que debe transmutar hacia un factor comunitario. ¿Está bien? La defensa de la propiedad privada. ¿Está bien? Pero en defensa de la sociedad. Y muchas cuestiones más que justamente nacen como resultado de lo que fue todo el proceso que se dio entre la Primera Guerra Mundial, el periodo de posguerras, y la Segunda Guerra Mundial, que fue el proceso de industrialización de la muerte. ¿Está bien? ¿Es el periodo en el que se empieza a hablar más de los derechos humanos? ¿En que los países empiezan a institucionalizarlo o no? Cuando uno habla de derechos humanos tiene que remitirse directamente a la palabra como uso de la misma a la Revolución Francesa. ¿Está bien? A los primeros derechos del hombre y la ruptura de la cuestión del absolutismo monárquico y la concentración del poder y devolverle el poder a todos los sectores de la sociedad. ¿Está bien? Pero cuando nosotros hablamos de los derechos y de lo humano como los beneficios que han tenido ciertos sectores, nosotros nos podemos ir a la Grecia antigua, entendiendo esta cuestión de la ética, la estética y la moral. También si nos vamos al lejano oriente o al cercano oriente, las agrupaciones sociales han tenido algún tipo de institucionalización de sus derechos. ¿Está bien? Pero nuestros derechos tienen sus principios allá en la Revolución Francesa y en la independencia de los Estados Unidos. Ese camino se va a cristalizar finalmente, como te dije, el 10 de diciembre de 1948 con este Estatuto 217, que es el que establece los 30 puntos o los 30 derechos que todos los países, los 500 países que en ese momento lo firman, deben respetarlos y deben tener valor constitucional. En la Argentina fueron reconocidos en 1948, pero toman importancia o trascendencia constitucional con la reforma constitucional de 1994, creo que en el artículo 75, inciso 3, que los reconoce con valor constitucional. Anterior a eso,
nos movíamos en función de las declaraciones que se daban a nivel internacional. Por eso durante el gobierno de Alfonsín y el gobierno de Menem hubo un ida y vuelta en esta cuestión de cómo se reconocieron esos derechos y cómo se hicieron o se pusieron en valor a través de los juicios a las juntas, como a través de los juicios a las organizaciones guerrilleras y subversivas de la década del 70. ¿Y una valoración de ahí en adelante de lo que sucede en materia de derechos humanos en nuestro país? Digo, hablamos de avances muy fuertes, pero quizás con parte de la sociedad no reconociéndolos. Lo que pasa es que nosotros limitamos esos 30 derechos a 3 o 4. ¿Está bien? Nosotros hablamos de esa declaración de los 30 derechos humanos a 3 o 4, que se han venido impulsando a través del tiempo desde los juicios de lesa humanidad, la cuestión de los juicios a la Junta, la cuestión de la reivindicación de los derechos de las mujeres, ¿está bien? Pero hay muchos más derechos que no se tienen en cuenta, ¿está bien? Principalmente los derechos que están relacionados con las cuestiones económicas. Porque si nosotros leemos esa declaración de esos 30 puntos que tienen, en la Argentina se han cometido crímenes relacionados con los derechos humanos desde el punto de vista económico. Y eso no se habla en ningún lado, ¿está bien? Y esos crímenes vienen posterior a la declaración de 1948. Pues nosotros podríamos decir de irnos hacia atrás y hablar de los crímenes que se dieron hacia atrás, pero yo hablo del 48 que se dan en adelante, ¿está bien? Nosotros a partir de 1955, 56, hasta el día de hoy, hay infinidad de derechos humanos que no se respetan o no se tienen en cuenta. ¿Qué ejemplos podemos dar? Yo me tiraste ahí el centro, pero sobre esto que marcás de la relación de los derechos humanos y una violación desde el plano económico. Todo el proceso de desindustrialización que se llevó adelante en la Argentina en la década del 70 y cómo eso atentó sobre diferentes sectores sociales que nunca más volvieron a tener la oportunidad de un empleo digno, que justamente uno de los derechos habla de que todos los seres humanos tienen derecho a un empleo digno que les permita vivir, valga la redundancia, dignamente. ¿Está bien? La destrucción de todo el aparato industrial en la República Argentina y de todo el aparato laboral que se dio, nunca tuvo ningún tipo de juzgamiento sobre esos sectores. ¿Está bien? Entonces, cuando vos pensás eso, te permitís ver esta cuestión que te digo de algunos derechos que nunca se respetaron. Llevamos 40 años de democracia ininterrumpida. Cuando hablamos de democracia, ¿tenemos que hablar sí o sí de derechos humanos? Y Sí. digo por los últimos gobiernos que se han dado en nuestro país, por esos procesos después de lo que ha sido, procesos democráticos después de lo que ha sido el último golpe cívico-militar. Sin lugar a dudas, Alfonsín es el símbolo de esta cuestión de la reivindicación de los derechos cuando allá, porque justamente diciembre es el mes de los derechos humanos, tanto a nivel mundial como a nivel nacional, porque Alfonsín cuando asume el 10 de diciembre, el 13 manda un decreto justamente pidiendo el juzgamiento de la Junta. Pero dentro de ese decreto hay dos que incluyen el juzgamiento de la Junta, el 158, como el 157, que es el de juzgar de forma penal a las organizaciones guerrilleras y subversivas que se llevaron adelante, como dije anteriormente, en la década del 70. Ese proceso conlleva al juzgamiento de las Juntas, la famosa película 1985, pero después hay un retroceso en esta cuestión con la ley de punto final y obediencia debida, que es una forma de retrasarse en lo que se había logrado. Pero esto hay que comprenderlo en un contexto. Alfonsín volvía al gobierno y a la cuestión democrática teniendo dentro del ejército sectores con muchísimo poder. ¿Está bien? No olvidemos la cuestión de la Semana Santa, ¿está bien? Y después, durante el gobierno de Menem, cuando sí se produce el retroceso total, que es la política de los indultos hacia todos los sectores, ¿está bien? Porque durante el gobierno de Alfonsín, tanto organizaciones guerrilleras como sectores del ejército fueron juzgados y estuvieron en prisión. Menem, para terminar con esta cuestión, decide llevar adelante esta cuestión de la política de los indultos y libera a todos los sectores.
¿está bien? Y se vuelve con este proceso de juzgamiento a partir del 2003 y hasta el 2010. Entre 1994, con el reconocimiento con el grado constitucional de los derechos humanos, hasta el 2002, quienes impulsaron la cuestión de los derechos humanos fueron organizaciones internacionales como Amnistía y ciertos sectores de la política internacional simbolizados, casi todos se acordaron, por aquel juez español que venía con la idea de juzgar a los militares, que fueron quienes mantuvieron esta cuestión de el ir y venir. Como esta cuestión de los derechos humanos son inalienables y nunca van a perder esta cuestión de que pueden ser juzgados en cualquier momento, eso permitió que sean juzgados en el momento en el cual se llevó adelante. Muy bien. Maxi, un placer como siempre. Por favor, el placer es mío. Nos encontramos la semana próxima. Muchas gracias, Sergio.